gitano, final del destino. Corazón gitano. Corazón gitano, final del destino, temporada 2, capítulos del 33 al 40. Capítulo 33. Pasaron unos días. Los hermanos de Ángel de Mir, Jesús Miguel y Leonardo Miguel, se acercaron a su madre Lía Atencio Rodríguez y le revelaron la terrible verdad de lo que el abuelo Rogelio había hecho a Ángel de Mir. Le dijeron claramente que el abuelo había abusado de él varias veces. Ángel de Mir no estaba en casa en ese momento, había salido. Pero cuando regresó, se acercó a su madre y la encontró llorando profundamente. Él le preguntó qué había pasado, pero ella, con el rostro empapado en lágrimas, no pudo responderle. Entonces Ángel de Mir salió hacia afuera y habló con sus hermanos, Jesús Miguel y Leonardo Miguel, preguntándoles con angustia qué era lo que había ocurrido, qué le pasaba a su madre. Ellos le confesaron que ella ya sabía todo, que la verdad del abuso del abuelo en el pasado había sido revelada. Su madre lloraba sin consuelo, y Ángel de Mir, con el corazón herido, les reprochó a sus hermanos. Le dijo que él les había contado eso hace muchos años atrás para que quedara en secreto, solo entre los tres. Les preguntó por qué habían dicho la verdad, para qué se la habían confesado a su madre, sabiendo que ella estaba enferma y que tanta tristeza podría hacerle daño, que podría complicarse su salud. Les dijo que ya estaba dicho, que ya no había vuelta atrás, que nada se podía deshacer. Después, Ángel de Mir volvió con su madre y le preguntó qué le pasaba, pero ella seguía sin responder. Entonces él le dijo que ya sabía que sus hermanos le habían contado la verdad. Su madre, con voz quebrada por el llanto, le pidió que la perdonara, que de tantas peleas y dificultades de la vida, ella lo había descuidado y nunca supo lo que le había sucedido. Su madre quedó allí llorando y sufriendo, pero él la consoló diciendo que todo eso ya se había quedado en el pasado. Con el paso de los días, Lía se fue recuperando poco a poco, y las cosas comenzaron a quedar en paz. Unos días después, estando Ángel de Mir e Iván en el colegio, ambos decidieron ir a un almacén. Entraron y comenzaron a mirar ropas y cosas. Iván se acercó a la muchacha que atendía para distraerla y le dijo a Ángel de Mir qué debía tomar. Ángel de Mir, lleno de nervios y sudando por el miedo, tomó lo que le indicó y lo metió debajo de su abrigo. Luego salieron del lugar. Iván llevó una sola prenda para pagar y así pudieron salir sin que nadie sospechara. Ya afuera, comenzaron a reírse, pero Ángel de Mir dijo que nunca más volvería a hacer algo así, porque había sentido mucho miedo y los nervios no lo dejaban tranquilo. Regresaron al colegio y luego cada uno se fue a su casa. Al día siguiente, Iván notó que unos compañeros del colegio se reían a sus espaldas cada vez que él y Ángel de Mir pasaban por ahí. Iván, sin aguantarlo más, se acercó a ellos y les preguntó con firmeza por qué se reían, qué era lo que les causaba tanta gracia. Capítulo 34. Entonces, cuando Iván les comenzó a reclamar, ellos se quedaron callados y no dijeron absolutamente nada, no abrieron la boca. Iván les dijo con firmeza que nunca más se volvieran a reír detrás de ellos si no querían tener problemas con él. Al día siguiente, nuevamente en el colegio, Iván le reclamó a un muchacho llamado Joaquín por haberse reído de él y haberle hecho una broma. En realidad, Iván también iba a hacerle esa misma broma a Joaquín, pero las cosas se fueron poniendo feas, ambos se fueron enojando de verdad y casi llegan a pelear. Entonces Ángel de Mir les dijo que se calmaran para que no hubiera más problemas. Entre discusiones y palabras alteradas, al final se calmaron y cada quien se fue por su camino. Poco después, surgió un problema grave entre Ángel de Mir e Iván. Iván le había dicho a la novia de Ángel de Mir que él tenía otra novia, cuando en realidad era pura mentira. La novia, al enterarse, vino y terminó con Ángel de Mir, enojada con él, y así pasaron varios meses sin hablarse. Pero con el tiempo, Iván se acercó a Ángel de Mir y le pidió perdón sinceramente por lo que había hecho. Ángel de Mir lo perdonó, y al final todo volvió a estar tranquilo entre ellos. Un día, en la casa, el padre de Lía Atencio Rodríguez entró porque se iba a ir de viaje hacia la casona. Al despedirse, comenzó a decirle a su hija que se cuidaran, que él ya se iba, y entonces comenzó a insultarla con palabras duras y ofensivas. Le dijo que dejara de comportarse como alguien que no respeta su casa ni su familia, que vivía sin rumbo, que no tenía valor ni dignidad, que andaba sin un lugar propio donde estar, que no servía para nada. Le dijo muchas cosas hirientes, una tras otra, ofendiéndola profundamente. Ángel de Mir estaba en la habitación, descansando en la cama, y escuchó todo. Sintió rabia, impotencia y dolor, pero no pudo hacer nada.
era el padre de su madre y su propio abuelo. Al final, el abuelo se fue, y pasaron unos meses sin que supieran de él, hasta que un día Rogelio regresó, pero esta vez no vino solo, vino acompañado de su hijo, Rolando Atencio. Capítulo 35. Tras la llegada de Rogelio y de Rolando Atencio, el ambiente en la casa se sentía pesado y tenso, como si una sombra oscura se hubiera posado sobre el hogar. Pasaron los días y llegó un momento en que Ángel de Mir decidió viajar hacia Santa Clara, donde vivía su hermano Lázaro. Antes de partir, dejó en casa a su madre Lía al cuidado de sus otros dos hermanos, Jesús Miguel y Leonardo Miguel. Se acercó a ellos con seriedad y les pidió encarecidamente que cuidaran de su madre mientras él no estuviera, que él se iba por un momento, pero que regresaría al día siguiente sin falta. Partió confiado, con el corazón tranquilo, creyendo que sus hermanos cumplirían lo prometido y que su madre estaría segura bajo su protección. Pero la noche cayó, y con la oscuridad también llegó el abandono. Jesús Miguel y Leonardo Miguel, sin medir el peligro ni pensar en su madre, salieron de la casa y se fueron sin decir a dónde iban, dejando a Lía completamente sola. No regresaron en toda la noche. Pasaron las horas y la casa permaneció en silencio, hasta que apenas cuando ya estaba amaneciendo, aparecieron de vuelta, sin saber siquiera el daño que su ausencia había provocado. Cuando Ángel de Mir regresó al día siguiente, apenas cruzó la puerta sintió que algo andaba muy mal. Encontró a su madre sentada en un rincón, con la mirada perdida, el rostro bañado en lágrimas, temblando de nervios y con el alma destrozada. Se acercó a ella con temor y le preguntó qué había pasado. Y ella, con voz quebrada y entre sollozos, le confesó la atrocidad que había vivido mientras estaba sola. Su propio hermano, Rolando, el tío de Ángel de Mir, había entrado y había intentado abusar de ella. Le dijo que él se le acercó con malas intenciones, le propuso tener relaciones, le dijo que nadie se enteraría, que era un secreto entre los dos, que no se lo contara a nadie. La agarró con fuerza, la quiso forzar, la asustó profundamente, pero al final, por alguna razón, no llegó a consumar el acto y la dejó, marchándose y dejándola allí temblando y llorando sin consuelo. Al escuchar esto, la sangre de Ángel de Mir se heló, y luego hervía de rabia e impotencia. Esperó con el corazón apretado a que llegaran sus hermanos, y cuando por fin aparecieron, él les reclamó con toda la furia que sentía, con palabras cargadas de dolor y de enojo. Les preguntó con voz firme y alterada por qué la habían dejado sola, por qué se habían ido dejándola sin protección, cuando él les había pedido expresamente que la cuidaran. Les reprochó que por su descuido, por su falta de responsabilidad, su tío había podido acercarse y hacerle daño a la persona que más debían proteger. Estaba tan indignado que estaba a punto de ir a enfrentar a su tío, de decirle todo lo que pensaba, de reclamarle por lo que había hecho, pero en el último momento, quizás por prudencia o por miedo a que las cosas empeoraran, decidió no decirle nada y guardar su furia dentro de sí. Al día siguiente, Rolando, como si ya supiera que su acto había sido descubierto, buscó rápidamente cualquier excusa, cualquier pretexto, para decir que tenía que irse, que no podía quedarse más tiempo allí. Y así, sin más, se marchó de ese lugar, dejando atrás el dolor, el miedo y la vergüenza que había sembrado en esa familia. Capítulo 36. Pasaron los días y llegó un muchacho de visita para Casto. Juntos se fueron hacia un lugar llamado Zabalito. Y allá, de pronto, aparecieron otros jóvenes que se abalanzaron sobre Casto. Lo agarraron con violencia, lo golpearon sin piedad, lo amenazaron, lo tiraron al suelo y lo maltrataron. Cuando por fin pudo regresar a casa, Casto sentía dolor por todo el cuerpo. Estaba golpeado, lastimado, sin poder recuperarse fácilmente de lo que le habían hecho. Al día siguiente, llegó un automóvil con personas dentro, que se acercaron al lugar para amenazar y reclamar por lo que había sucedido. Entonces Josué, el esposo de Maritza, se dirigió hasta donde vivía la familia y comenzó a amenazar. Dijo que él contaba con gente, con una pandilla, y que si alguien se metía con Casto, él respondería por las consecuencias. Prohibió que se le molestara y advirtió que nadie debía acercarse a él, con palabras duras y amenazas claras. Mientras tanto, un día en que Ángel de Mir estaba en el colegio, llegó a la casa un hombre borracho de nombre Adolfo. Su madre Lía estaba completamente sola en ese momento.
y el hombre, aprovechando la soledad, comenzó a mostrarle su parte íntima con intenciones de abusar de ella. Estaba a punto de cometer el acto cuando de pronto llegaron sus hermanas a la casa. Al verlas, el hombre salió huyendo rápidamente, dejando a su madre temblando y asustada, pero a salvo gracias a la llegada de sus hijas. Con el paso de los días, llegó por fin el momento tan esperado, la graduación. Iván se graduó, y también Ángel de Mir se graduó. Ambos lograron llegar a esa meta, y junto a su familia celebraron con alegría, con reunión y felicidad. Por un momento, el dolor y las dificultades parecieron quedar atrás, y en esa parte de sus vidas pudieron ser felices, celebrando el logro y el amor de los suyos. Capítulo 37. Pasaron unos días, y llegó un muchacho llamado Ángel él mismo a vivir unos días a casa de Castor. Una noche, Ángel llegó borracho, y en la habitación comenzó a pelear con Castor, a decirse palabras hirientes, a amenazarlo diciendo que lo iba a matar, que ya no le importaba nada. La pelea subió de tono, la violencia creció, hasta que por fin Castor logró sacarlo de la habitación, y Ángel salió de la casa hacia otro lugar, dejando todo en tensión. Al día siguiente, llegó el cumpleaños de Lía Atencio Rodríguez. Ángel de Mir lo celebró con toda la familia. Hubo fiesta, comida, alegría y compartir. Estaban todos ahí, su novia, sus sobrinas, primos, hermanos y hermanas. Por un momento, el dolor se detuvo y el amor de los suyos llenó la casa. Poco después, Rogelio se acercó y pidió perdón. Le pidió perdón a Jesús Miguel, a Leonardo Miguel y también a su hija Lía. Les pidió perdón por todo el daño causado, por las heridas del pasado. Entonces todos se abrazaron y se perdonaron unos a otros. Entre la familia también se pidieron perdón por las peleas, los malentendidos y todo lo que habían sufrido. Parecía que por fin la paz llegaba al hogar. Pero esa calma duró poco. Casto y Josué, el esposo de Maritza, comenzaron a decir que la familia tenía que irse de ese lugar, que gastaban demasiada agua y luz. Amenazaron con llamar a la policía y echarlos a todos con sus ropas, sacarlos de la casa sin importarles nada. En medio de esa angustia, Luzmila le avisó a Ángel de Mir que pronto el esposo del lugar donde trabajaba ella iba a salir y que él podía ir a ocupar ese trabajo. Era una oportunidad, una esperanza para poder sostenerse y no quedarse sin nada. Capítulo 38. Al día siguiente, Ángel de Mir celebró el cumpleaños de Kenia Vanessa, su sobrina. Luego celebró el cumpleaños de Leonardo Miguel y después llegó el turno de otra sobrina, a quien llamaron Floriselda, nombre cambiado para proteger su identidad. Todos celebraron juntos, felices y contentos, compartiendo alegría en familia. Poco después, llegó el momento en que Betsy debía dar a luz. Llamaron a la ambulancia y fueron llevados al hospital de San Vito. De allí los trasladaron hasta Pérez Celedón. En la ambulancia también iba una joven llamada Roxana, que vivía en la misma zona. Así que ambas, Betsy y Roxana, fueron llevadas juntas desde San Vito hasta Pérez Celedón. Ángel de Mir acompañó a Betsy durante todo el camino, y la madre de Roxana acompañó a su hija hasta el hospital. Allí, en Pérez Celedón, nació el bebé, o mejor dicho, los bebés. Porque de pronto los doctores le dieron una noticia que lo llenó de asombro. Esperaban gemelos. Le pidieron que pensara en nombres, uno de niña y uno de niño, o bien dos de niño o dos de niña. Y así fue. Cuando llegaron los pequeños, resultaron ser dos niños varones. Ángel de Mir se quedó sin palabras, sorprendido y nervioso, porque iba a ser papá por primera vez, y no de uno, sino de dos. Les puso por nombre Ángel Ezequiel al primero y Félix Ismael al segundo. Pasaron 2 semanas y los trasladaron de vuelta al hospital de San Vito, donde permanecieron 4 días más. Allí les dieron el alta y les regalaron ropitas para los bebés, tanto en Pérez Celedón como en San Vito. Ángel de Mir llamó a su madre Lía para pedirle que le mandara ropa para él, porque no tenía nada con qué cambiarse. Fue Josué, el esposo de Maritza, quien llevó las prendas y también compró unas cobijas suaves y abrigadoras para los gemelos Ángel Ezequiel y Félix Ismael. Finalmente, le dieron el alta a Betsy en el hospital de San Vito. Roxana también había permanecido en Pérez Celedón y tras unos días también recibió su alta y regresó a Las Mellizas, en Piedra de Candela, Costa Rica. Y así, la familia González vivía días de felicidad, recibiendo con amor y alegría a los nuevos miembros, Ángel Ezequiel y Félix Ismael, que llegaron para llenar de luz el hogar. Capítulo 39. Pasó el tiempo y poco a poco se fue notando que todos aquellos que habían hecho daño, los villanos de la historia, recibieron su merecido.
Mientras tanto, las amistades verdaderas vivían sus momentos felices, y todos los conocidos que llegaron a compartir cumpleaños, reuniones y días de fiesta, vivieron junto a la familia González instantes que quedaron grabados en el corazón. La paz comenzó a llegar, la tranquilidad parecía instalarse en el hogar, y por un momento todo parecía indicar que por fin la calma había llegado para quedarse. Sin embargo, la familia ya venía pensando en irse de ese lugar. Aún así, Casto y Josué no dejaban de presionar, diciendo que debían salir de ahí lo más pronto posible. Un día, en la casa de Rafael entraron a robar. Le quitaron la televisión, el celular, el tanque de gas, la estufa, dinero y hasta le rompieron los vidrios de la casa. De inmediato, Josué comenzó a señalar a Leonardo Miguel como el principal sospechoso, diciendo que él era el culpable de todo. También empezó a decir que Ángel de Mir tenía la culpa de todo lo malo que había ocurrido antes. Cuando les preguntaban, ellos negaban todo, diciendo que era mentira, que no sabían nada de lo que se les acusaba. Poco después, Casto se acercó y pidió perdón a Ángel de Mir y a toda la familia, reconociendo que había hablado sin saber la verdad. Pero no pasó mucho tiempo cuando un día Casto llegó borracho y se peleó con Josué y con Leonardo Miguel. Entre los tres, estando bajo los efectos del licor, se dijeron palabras hirientes y se alteraron por cosas sin sentido. Ángel de Mir intentó calmarlos, pero en medio del alboroto, Casto empujó a Lía, la madre de Ángel de Mir, y ella cayó de lado. Ese día se estaba celebrando un cumpleaños, pero la fiesta terminó mal, en medio de discusiones y problemas provocados por acusaciones que jamás se pudieron probar y que no eran verdad. Nadie supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Pasaron unos días más. Estando la familia tranquila, Casto volvió a acercarse, lleno de arrepentimiento, y les pidió perdón sinceramente. Les dijo que el licor lo hacía perder el control, que no sabía lo que estaba haciendo cuando bebía. Se perdonaron unos a otros, pero desde ese día decidieron alejarse un poco, mantener distancia, y así, poco a poco, cada quien siguió su camino. Capítulo 40. Gran final. Tras aquellos días de tensión y discusiones, llegó el momento tan esperado. La familia decidió irse de aquel lugar para comenzar una vida nueva. Ángel de Mir bajó primero hacia donde vivía su hermana Luzmila, el lugar que sería su nuevo hogar. Allí se reunirían todos, dejando atrás lo vivido para empezar de nuevo. Casto y Josué habían dicho que los sacarían de ese mismo día si no pagaban la luz y el agua, cuando en realidad ya todo estaba pagado. La verdad era que simplemente ya no los querían ver ahí. Ángel de Mir les dijo que no se preocuparan, que el día domingo bajarían con todas sus cosas, que ese día se irían. Y así lo hicieron. Alistaron todo lo que tenían, guardaron sus pertenencias, y aquel domingo descendieron hacia su nuevo destino. Antes de partir, Lía se encontró con Rafael. Él le preguntó con asombro por qué se iban, y ella le explicó todo lo que se había dicho, los rumores, las acusaciones, todo lo que supuestamente él había dicho. Pero Rafael, con sinceridad y tristeza, le respondió que todo era mentira, que él jamás había dicho nada de eso. Le prometió que les construiría una casa nueva para que se quedaran, pero la decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Rafael se quedó triste, con los ojos llenos de lágrimas, viendo cómo se marchaban, sin poder cambiar lo que ya estaba decidido. Llegaron a Renacimiento, Río Sereno, y ahí comenzaron su vida nueva. Allí vivieron felices, juntos los hermanos, con sus hijos, lejos de los problemas y las mentiras del pasado. Para entonces, Iván, su gran amigo de toda la vida, también había formado su familia. Se había casado y había tenido una hermosa hija, cumpliendo así su propia felicidad. Tiempo después, la familia González fue invitada a una boda, donde unos jóvenes se casaron y celebraron con alegría junto a sus seres queridos. Y así, hasta aquí llega este momento de la historia. ¿Será que esta historia continuará? Fin. Corazón gitano.